la, secretado por la corteza suprarrenal, pues es llamada obviamente la hormona del estrés, por el efecto que tiene, ¿no es cierto?, ante el estrés físico y o mental, ¿no es cierto? Obviamente ha de aumentar su secreción y eso va a elevar obviamente, o va a tener muchas situaciones y cambios fisiológicos que vamos a ver a continuación, que son fundamentales para lo que es la supervivencia, especialmente en el ser humano y en la mayoría de las razas y especies animales del planeta. Entonces, estos glucocorticoides representados en su mayor parte por el cortisol, obviamente va a ser glucocorticoide por excelencia. El 95% de su actividad va a ser a nivel de lo que son los hidratos de carbono, o sea, de la glicemia o glucemia. Y un 5% va a ser una corticoesterona, que va a ser nada más que una hormona sexual, ¿no es cierto?, masculina diferenciada, ¿no es cierto?, y que va a tener algunas funciones específicas dentro de lo que es el organismo a nivel intracelular principalmente. Entonces el cortisol tiene bastantes efectos dentro de lo que es el metabolismo. Uno de los efectos que tiene el cortisol es eliminar o disminuir la cantidad de proteína que tiene a nivel de lo que son tejidos extrahepáticos, es decir, músculos, por ejemplo, o algunos otros órganos o vasos sanguíneos van a disminuir lo que es el número de fibras musculares, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evitar, obviamente, procesos anabólicos. Cuando hablemos de construcción de estructuras, siempre tiene que estar intermediaria lo que son las proteínas. Hablar de proteínas es sinónimo de construcción, de anabolismo. Entonces, cuando existe algún tipo de fenómeno o algún tipo de enfermedad debilitante que ha de disminuir los niveles, por ejemplo, o necesita una reparación, el tejido o algún órgano por alguna enfermedad, pues obviamente la concentración de proteínas circulantes y de que se depositan a nivel extrahepático son fundamentales para poder revertir esa situación de ese daño. Entonces, lo que hace el cortisol principalmente es un efecto contrario, es decir, no se van a depositar proteínas en lo que son los tejidos extrahepáticos, a nivel hepático se va a mantener, pero a nivel extrahepático no, causando efectos catabólicos y antianabólicos, quiere decir que el paciente no va a poder construir más tejido o va a influir directamente en lo que es la división celular o la hipertrofia muscular. Normalmente tiene una tendencia hiperglicemiante, es decir, ha de aumentar directamente lo que son las concentraciones de glicemia, que la glicemia es sinónimo de glucosa en sangre. Esto lo va a realizar mediante dos vías principales. Una, la que es el aumento de la gluconeogenia, es decir, va a permitir que el hígado pueda catabolizar el glucógeno almacenado. Obviamente ese glucógeno almacenado ha de romperse en moléculas pequeñas de glucosa. La otra vía es un efecto antiinsulínico a nivel del tejido adiposo, por ejemplo, a nivel muscular. ¿Y qué quiere decir eso? Que ha de bloquear el uso de carbohidratos a nivel de estos tejidos. Entonces va a bloquear, tiene un efecto antiinsulínico, quiere decir que no va a permitir el ingreso de glucosa a la célula y por lo tanto la glucosa ha de permanecer a nivel de lo que es el espacio extracelular, a nivel del plasma sanguíneo. Pues mediante esas dos vías, el cortisol va a bloquear lo que es el uso de carbohidratos, de glucosa a nivel corporal y obviamente va a tener un efecto hiperglicemiante. Y en algunos casos, en un porcentaje menor, por así decirlo, lo que va a hacer el cortisol es facilitar, ¿no es cierto?, que el tejido adiposo en realidad pueda ser consumido por el organismo, produciendo una mayor cantidad de energía, un efecto cetogénico, y obviamente en etapas de ayuno prolongado. ¿Esto qué va a favorecer a la activación de los ácidos grasos, por ejemplo? Va a haber una activación también de un aumento de secreción de adrenalina, ¿no es cierto? Y esta adrenalina estimula a su vez la utilización de ácidos grasos para el uso de energía. Pues va a ser una potenciación de ambos efectos, tanto la liberación y movilización de ácidos grasos con el efecto de la adrenalina, permitiendo que ambos se potencien, ¿no? Y obviamente la hormona de crecimiento también va a jugar un factor fundamental para poder bloquear lo que es el uso de carbohidratos a nivel de las células y facilitar el uso de ácidos grasos. Habíamos hablado de la hormona de crecimiento y habíamos dicho de que en las etapas, por ejemplo, de la adolescencia, cuando las personas aumentan de tamaño, hay cambios físicos, hay cambios hormonales y funcionales, pues obviamente la hormona de crecimiento tiene un factor también antiinsulínico, bloqueando el uso de lo que son los carbohidratos y utilizando tejido adiposo. Por eso es que el adolescente normalmente en esta etapa de crecimiento también pierde bastante peso, pierde bastante tejido adiposo.
El cortisol, como les decía al iniciar esta diapositiva, es una hormona de estrés. ¿Qué quiere decir? Que ante altos niveles de estrés físico-mental, aumenta la secreción de la ACTH o la hormona liberadora o estimuladora o liberadora de corticotropinas. Una de esas es obviamente la ACTH y eso es lo que va a hacer que se pueda secretar mayores cantidades de cortisol. Entonces, este cortisol lo que va a hacer es, obviamente, al bloquear el uso de la glucosa a nivel de los músculos, por ejemplo, y a nivel del tejido adiposo, lo que va a favorecer es que el tejido adiposo se consuma, habiendo grandes cantidades de energía circulante. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve eso? Al tener grandes cantidades de energía circulante, como decía, potencia el uso y potencia la secreción de adrenalina y hormona de crecimiento, las cuales van a tener efectos directos en lo que es el sistema simpático. Al tener efectos directos sobre el sistema simpático, lo que va a pasar es que va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a aumentar la permeabilidad y la vasodilatación vascular, que va a producir un mayor aumento de irrigación a nivel de los músculos. Entonces, ¿eso para qué favorece? Favorece para que los músculos tengan todos los nutrientes necesarios en caso de que hubiera algún tipo de situación en las que se tengan que usar de una manera abrupta. Es decir, el estrés con la activación del sistema simpático y el cortisol hacen que los músculos o el sistema muscular, el sistema óseo y articular tengan energía, tengan oxígeno y estén preparados para en cualquier situación de emergencia o supervivencia. Han debido ver, por ejemplo, que en situaciones de estrés las personas empiezan a aumentar la sudoración, les da taquicardia, se vuelven rubicundos. En algunas personas que no saben manejar el estrés se tornan violentos, se tornan intranquilos. Es decir, es un reflejo, es un mecanismo propio de los animales, ¿no es cierto?, del género animal, del mundo, en el cual cualquier tipo de situación, y dependiendo del grado de estrés, puede causar mayores secreciones de adrenalina, mayor secreción de hormona de crecimiento y mayor secreción de cortisol, que van a activar todo el sistema osteomioarticular para una posible batalla. Por eso existe lo que se conoce como el signo o reacción de fuga, huida o lucha, en la cual es un mecanismo de defensa, ¿no es cierto?, con el cual todos los seres humanos y todos los animales nacen, que es el sentido de preservación, ¿no? Entonces el cortisol juega un papel fundamental. Entonces, en personas que se encuentran sometidas a una gran cantidad de estrés, sea laboral, sea mental, inclusive familiar o dentro de un entorno, por ejemplo, amoroso, etcétera, este estrés, como estamos viendo, al aumentar estas hormonas, esta secreción, lo que también va a causar es, por ejemplo, en los pacientes que puedan bajar de peso, que siempre estén taquipnéicos, taquicárdicos, que estén con diaforesis, que es una sudoración excesiva, que presenten intranquilidad, trastornos a nivel muscular, trastornos a nivel respiratorio, etcétera, etcétera, que obviamente a la larga eso va a ocasionar una enfermedad, ¿no? Entonces el estrés mata, sí, evidentemente el estrés mata. Imagínense estar todos los días y a todas horas pues con esta respuesta de huida o de lucha, ¿no es cierto? Entonces obviamente no hay corazón que resista tal situación de estrés y obviamente el paciente puede morir por este estrés crónico. Normalmente las dosis farmacológicas de hormonas de crecimiento, ¿no es cierto?, poseen efectos antiinflamatorios y estos glucocorticoides también. Entonces, los glucocorticoides, al poseer estos efectos antiinflamatorios, también pueden suprimir lo que es las alergias, por ejemplo, mediante un mecanismo, ¿no es cierto?, de la disminución de la secreción de prostaglandinas, la disminución de la producción de leucotrienos, y también suprime la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque participan en lo que es la actividad de los linfocitos T. Entonces, estos glucocorticoides, ¿no es cierto?, el mecanismo principal y más específico, digamos, de esta inhibición es debido a la inhibición de la fosfolipasa, ¿no es cierto?, reduciendo especialmente la expresión de los segundos mensajeros. También van a estabilizar lo que es la membrana lisosómica, ¿no es cierto?, produciendo que no se liberen estos factores de inflamación al estabilizar estas membranas y no permitiendo que los lisosomas puedan romperse a nivel extracelular y obviamente vertir su contenido y en este caso los factores inflamatorios. La supresión del sistema autoinmune, como les he dicho, va a regular la expresión y la actividad de lo que son los linfocitos T y asimismo inhiben la actividad de los fibroblastos. Como hemos visto y ustedes también han visto seguramente en el primer semestre de fisiología, fibroblasto es igual a fibrosis y fibrosis es igual a reparación. Cuando existe un daño extenso de cualquier célula o tejido, esta célula o tejido ya no puede, en la mayoría de los casos,
dividirse. Por lo tanto, cuando existe la presencia de los fibroblastos, estamos hablando de un tejido cicatrizal. Por lo tanto, pierde función. Entonces, ¿qué es lo que hace estos glucocorticoides mediados por algunas otras hormonas, ¿no es cierto? Es la inhibición de estos fibroblastos, que en realidad son nada más que células que van a producir la acumulación de fibras colágenas, entre otras, y eso es igual a cicatriz o cicatrización. ¿Cómo se regula el cortisol? ¿No es cierto? Obviamente tiene que estar regulada por su hormona estimuladora de corticotropinas, ¿no es cierto? Como es la ACTH. Entonces la ACTH va a estimular directa o indirectamente lo que es la secreción de cortisol, regida por el eje, ¿no es cierto?, de la hormona liberadora de corticotropinas a nivel del hipotálamo, que va a estimular a lo que es la hormona ACTH, ¿no es cierto?, a nivel de lo que es la adenipófisis y obviamente la expresión o estimulación de lo que es la corteza suprarrenal para la formación de cortisol, ¿no? Obviamente, este es como habíamos dicho a un principio de las clases, habíamos dicho que el sistema hormonal va a regularse por un sistema de retroalimentación positiva, en el cual el exceso de cortisol ha de estimular a la disminución de la CRH, y obviamente al no producirse la CRH, la ACTH no va a producirse, por lo tanto el cortisol disminuye. Al llegar a un umbral también de cortisol menor o disminuido, pues automáticamente se activa la secreción de CRH a nivel de lo que es el hipotálamo. Entonces, es una regulación o un sistema de regulación positiva cuando hablamos de estas hormonas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va a estar mediado por un segundo mensajero que es el AMP cíclico. ¿Qué es lo que causa, en algunos casos, por ejemplo, una estimulación o un exceso de la ACTH hipotalámica? Lo que causa es una hipertrofia, ¿no es cierto?, y una hiperplasia, ¿no es cierto?, a nivel de lo que son la médula suprarrenal, causando un síndrome que se llama el síndrome cushinoide o el síndrome de Cushing, ¿no? Aquí está inclusive la imagen, fíjense. Entonces acá colocan síndrome de Cushing, acá les va a dar todo lo que es la fisiopatología, causas, concepto, etiología, fíjense, depende mucho de lo que es la hiperfunción dependiente o independiente del ACTH, ¿no es cierto? Es decir, básicamente lo que es exógeno y lo que es interno, ¿no es cierto? O lo que es endógeno. Entonces hay diferentes tipos de causas, los signos y síntomas, nos da aquí por ejemplo como la fasis y nos pone algunos otros ejemplos, fíjense, estas son la jiba, ¿ya? Fíjense las estrías, inclusive a nivel de lo que es el deltoides, que es muy raro, ¿verdad?, tener estrías a este nivel, pero fíjense acá cómo se presentan estas rojo-violáceas, la jiba de búfalo, fíjense aquí algunas otras estrías, por ejemplo, medias púrpuras, ¿no es cierto? Y pues había algún otro tipo de imagen que no me está cargando. Pero fíjense, inclusive la concentración urinaria de cortisol libre, es parte del diagnóstico. Obviamente la prueba de supresión con dexametasona, niveles de cortisol sérico, salival, especialmente a la medianoche. ¿Por qué? Porque el cortisol también está relacionado con lo que es el ciclo circadiano, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en momentos que nosotros necesitamos una mayor cantidad de energía, una mayor cantidad de utilización de activación de lo que es el sistema osteomiorarticular, por ejemplo, en la mañana. Cuando uno se despierta, ¿no es cierto? Siempre dice uno despierta con más energías, con mayor actividad mental, y es obviamente por la estimulación de lo que es el cortisol. Y obviamente en la noche empieza a decaer este cortisol y por eso uno está letárgico, está débil, tiene sueño, quiere descansar. Entonces, cuando los niveles de cortisol siguen elevados, por ejemplo, a medianoche, pues también sirve para el diagnóstico. Pero principalmente puede ser lo que es la detección de las concentraciones de cortisol libre, sea en sangre, sea en orina, ¿no es cierto? O también la titulación de lo que son las concentraciones plasmáticas de la ACTH, ¿no? Entonces, esa sería la manera del diagnóstico. Y fíjense que esta aplicación está muy ordenadita, muy bonita y de fácil acceso para todos. Entonces, esta ACTH, ¿no es cierto?, a nivel hipotalámico, por algún tumor, por ejemplo, hipotalámico, puede generar también el exceso de secreción de cortisol. Les había dicho, ¿no es cierto?, que en la mañana, ¿no es cierto?, está elevada y obviamente en la noche, por su efecto fisiológico, está disminuida. El estrés mata, el estrés puede matar, sí, porque el estrés aumenta lo que es la secreción de ACTH, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estimula el sistema simpático y estimula también a la secreción de cierto tipo
de componentes químicos a nivel cerebral que estimulan la secreción de CRH y este estimula directamente la secreción de ACTH, ¿no? Entonces, normalmente este estrés es un factor independiente en el cual no importa el nivel de cortisol, sino que el estrés va a aumentar y aumentar y aumentar el nivel de secreción de ACTH, por lo que lo recomendable es obviamente disminuir el estrés. ¿Cómo? Eso ya, digamos, es otra situación muy particular en la que las personas tienen que determinar cómo liberar el estrés o cómo disminuir su estrés. Es por esta razón que, por ejemplo, muchos estudiantes llegan a fallecer o llegan a perder la vida o se la quitan, ¿no es cierto?, por el tremendo estrés y la carga emocional y física que a veces representa estudiar medicina, o también algunos otros factores familiares especialmente o sentimentales que causan que las personas puedan perder esa capacidad, ¿no es cierto?, y esa funcionalidad a nivel de lo que es la actividad cerebral. Unos segunditos, chicos, por favor. Bien, vamos a hablar acerca ahora de los andrógenos suprarrenales, ¿no es cierto? Tenemos algunos bastante representativos, como el dihidroandrostenediona o la androstenediona, que obviamente se secretan o segregan grandes cantidades a nivel de las glándulas suprarrenales. Como les había dicho y mencionado en las anteriores clases, ya tenemos el DHE, por ejemplo, ¿no es cierto? Este dihidroandrostenediona, ya lo tenemos en suplementación externa para los deportistas, por ejemplo, y para algunos casos en los que se vea feminización, ¿no es cierto?, de algunos factores, por ejemplo, sexuales externos, y en algunos casos se tenga que hacer este tratamiento para que para poder estimular a lo que es el crecimiento y maduración de los órganos sexuales masculinos. En algunos casos, bueno, no en algunos casos, sino que hoy en día está muy de moda utilizar esta DHEA. ¿Para qué? Para estimular los cambios a niveles femeninos por el tema de cambio de sexo o preferencia sexual o cambio de género, ¿no? Entonces, este tipo de medicamentos en la actualidad se utiliza para este tipo de situaciones. Obviamente que el exceso de medicamentos de este tipo o su acción o en grandes cantidades, pues obviamente poseen efectos también muy controversiales, ¿no es cierto? Uno de los cuales es, por ejemplo, la elevación de la testosterona testicular y en algunos casos se ha visto cáncer testicular secundario a este exceso, ¿no es cierto?, de uso y administración de la dihidroandrostenediona. Entonces, aunque su efecto es débil, a grandes cantidades puede tener efectos significativos, pero pueden ser obviamente perjudiciales. Normalmente, la mayoría de este tipo de medicamentos o este tipo de hormonas débiles, porque no son de un efecto muy poderoso, pero normalmente todos estos efectos tienen que metabolizarse y tienen que favorecer a la producción de testosterona testicular, ¿no? Entonces, es este problema, ¿no es cierto?, que puede causar cáncer o tumores testiculares debido al exceso de estas hormonas débiles que llegan a nivel testicular y que él tiene que expresar la actividad alrededor del testículo produciendo más testosterona. Por lo tanto, puede causar efectos muy, muy significativos a nivel testicular. Entonces, estos andrógenos suprarrenales normalmente son débiles y son más utilizados por las mujeres, por la fisiología femenina, para generar vello púbico, vello axilar, el tema de la libido, etcétera. Entonces, normalmente en las mujeres, estas hormonas sexuales, ¿no es cierto?, que son catalogadas como masculinas, se encuentran también presentes, pero no para la maduración testicular o no para la actividad testicular, sino para las algunas características sexuales secundarias que tiene la mujer. Y este exceso, obviamente, como les había dicho, puede generar una masculinización femenina y que por esta razón muchas personas o mujeres utilizan cuando quieren cambiar de género, ¿no? Nacieron mujeres, genéticamente son mujeres, pero quieren verse como varones, entonces utilizan este tipo de medicamentos con, obviamente, alteraciones metabólicas. Una de ellas, por ejemplo, es la insuficiencia hepática.
Algunas anomalías de la secreción, ¿no es cierto? Ya hemos visto el tema del Cushing, ¿no es cierto? La secreción excesiva de esta hormona puede causar el síndrome cushinoide, que puede ser obviamente por tumores suprarrenales, ¿no es cierto? Puede ser por tumores hipofisiarios, puede ser por tejido hipofisiario ectópico, puede también deberse por el uso de o estimulantes corticotrópicos externos, como el uso de varios fármacos, ¿no? Hay antihipertensivos, hay antiarrítmicos, corticoides, inclusive antibióticos, que pueden favorecer al exceso de la secreción de cortisol. Entonces, hemos visto algunas de las características del síndrome cushinoide que ustedes mismos han compartido, ¿no es cierto?, en el grupo de WhatsApp mediante infografías que están acá, no lo vamos a repetir, ha quedado bastante claro, pienso yo. En algunos casos existe otro síndrome, ¿no es cierto? El síndrome, por ejemplo, llamado el síndrome de Cohn, presente cuando existe un aldosteronismo primario, que es producido obviamente por un tumor a nivel glomerular, ¿no es cierto?, que va a causar obviamente una hipertensión leve a severa, obviamente por la hipopotasemia, y causar la sensibilidad extrema de las nefronas a la excreción de sodio, ¿no es cierto? Este descenso del potasio va a simular lo que es una diabetes descompensada y obviamente puede producir poliuria, fatiga muscular y una alcalosis metabólica. Hay otro síndrome, el síndrome de Addison, por ejemplo, ¿no es cierto? Que básicamente es una secreción anormal de todo lo que son las hormonas suprarrenales. Cuando existe una destrucción de la corteza, por ejemplo, una reducción progresiva de las hormonas de los glucocorticoides o de los mineralocorticoides, ¿no es cierto? Y obviamente al disminuir estas hormonas, la concentración, la ACTH va a elevarse para tratar de estimular a que estos niveles aumenten. Entonces, la ACTH lo que va a causar es estimular a otro grupo de hormonas, ¿no es cierto? Y obviamente puede causar lo que es la hiperpigmentación de la piel a través del mecanismo de los mielanocitos o la hormona estimuladora de mielanocitos. En este caso, por ejemplo, puede haber una pérdida excesiva de sodio y recuerden que el sodio arrastra agua, por lo tanto, al eliminar bastante sodio, eliminamos también bastante volumen, causando una hipovolemia severa, una hipertensión secundaria, un exceso de la secreción de la renina, se aumenta la retención de potasio y obviamente el potasio va a causar una acidosis leve, lo que también va a causar alteraciones respiratorias y cardíacas. Va a haber una alteración del metabolismo de las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono, ¿no es cierto? Al estar comprometida lo que son las hormonas glucocorticoideas, va a haber falta de apetito, adelgazamiento por el factor que hemos visto del cortisol, por ejemplo, una escasa intolerancia al estrés, y a esto se le llama, cuando todo esto viene de golpe y en una gran proporción, se le conoce como una crisis addisoniana, ¿no es cierto? Obviamente dependerá mucho de los factores que estén interviniendo y de la magnitud de cada uno de estos efectos, porque imagínense perder grandes cantidades de sodio, el sodio arrastra agua, y puedo perder por vía renal grandes cantidades de volumen plasmático y causar un shock, ¿no es cierto?, hipovolémico, y obviamente puede causar este síndrome o esta crisis addisoniana la muerte. La insulina, el glucagón, ¿no es cierto? Y la diabetes mellitus, obviamente vamos a hablar en extenso de estos temas más adelante. Esto es solamente una parte introductoria para que vayamos conociendo un poco lo que son las hormonas, sus funciones, etcétera. Obviamente más adelante cuando hablemos de metabolismo endocrino, pues ahí vamos a volver a hablar de la insulina, el glucagón, la somatostatina y otros, y su influencia directa en lo que es la diabetes mellitus. Las hormonas, obviamente, pancreáticas, como ustedes saben, el páncreas es una glándula mixta, igual que lo que es los testículos y los ovarios, porque tienen una secreción exócrina y una endócrina. La exócrina, obviamente, va a intervenir en lo que es la absorción de hidratos de carbono, de ácidos grasos y proteínas, mientras que la porción endocrina va a sintetizar principalmente insulina, glucagón, somatostatina. La insulina y el glucagón son hormonas, ¿no es cierto?, antagónicas. ¿Qué quiere decir? Que obviamente tienen diferentes tipos celulares el páncreas, tienen islotes de tipo alfa, beta, gamma y delta, que van a secretar diferentes tipos de hormonas. Por ejemplo, los islotes beta van a sintetizar lo que es la insulina, ¿no es cierto? Entonces, dependerá mucho del tipo celular y dependerá mucho del estímulo. Lo que básicamente, ¿no es cierto?, hace ¿qué es lo que regula en realidad la secreción de estas hormonas? Obviamente son los niveles elevados o disminuidos de lo que es la glicemia o glucosa en sangre, que es la glicemia. Normalmente, ¿no es cierto?, esta secreción a nivel del páncreas ha de
viajar, ¿no es cierto?, y actuar a nivel del hígado, ¿no es cierto?, donde el hígado, como ustedes saben, es uno de los mayores órganos y tejidos que almacena glucosa en forma de glucógeno. Entonces actúa de una forma directa esta secreción pancreática sobre el parénquima hepático. Las células beta que secretan insulina representan aproximadamente el 60%, ¿no es cierto?, de lo que es la secreción endocrina, ¿no es cierto?, secretando insulina y abilina. Los islotes alfa representan un 25% de la glándula y secretan el glucagón. La insulina y el glucagón tienen efectos contrarios, como vamos a ver. La insulina disminuye la concentración de glucosa en sangre y el glucagón aumenta la concentración de glucosa en sangre. Es decir, la insulina disminuye la glicemia y el glucagón aumenta la glicemia. Tenemos los otros tipos celulares que secretan somatostatina, ¿no es cierto? Secretan también polipéptidos pancreáticos y otros. La insulina y el glucagón, ¿no es cierto?, son hormonas peptídicas, ya habíamos hablado de esto en la primera clase, peptídicas porque van a tener en su interior moléculas menores a los 100 aminoácidos, ¿no? Estas hormonas, ¿no es cierto?, van a estar fabricadas por otras moléculas más grandes llamadas prehormonas, que luego obviamente van a irse sintetizando, readecuando y van a irse disminuyendo su cantidad de aminoácidos para formar una hormona activada que es mucho más pequeña. Ambos, tanto la insulina como el glucagón, tienen una semivida breve a nivel de lo que es el plasma sanguíneo, entre 5 a 10 minutos aproximadamente. El 50% de estas hormonas van a metabolizarse a nivel del hígado y el otro 50% van a metabolizarse a nivel pulmonar. Cuando estamos hablando de la insulina, por ejemplo, estamos hablando de la insulina como un péptido en forma de C, ¿no es cierto? Tiene dos cadenas que están unidas por dos puentes disulfuro y tiene una forma de C la insulina. El glucagón es un polipéptido lineal de 29 aminoácidos. ¿Se acuerdan cuánto dijimos que tenía la insulina? ¿Cuántos aminoácidos tenía en su interior o en su conformación? ¿Alguien se acuerda? Me levanta la manito y me dice, doctor, yo me acuerdo que tenía esta cantidad. Dicen insulina, número de aminoácidos. Miren, inclusive ya está el prebuscador acá y ustedes hacen clic. En realidad tienen dos cadenas, ¿no? Una de 30 y una de 21. En total, 51, ¿no? Inclusive pueden ver la imagen, fíjense. Les decía que tiene la forma de C. Esta es la prehormona, ¿no? Entonces la cadena, esta cadena doble, por ejemplo, fíjense, es doble porque ya es una cadena con prehormona. Pero cuando es una cadena única, tiene una forma de C, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿quién fue quien me dijo 51? ¿Nayeli o quién fue? Sí, doctor. Yo también le dije, doctor Mazán, 51. ¿Qué te llamas? Noemí Sank. Nami Sanka y Nayeli, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Si no se escribe así, no se preocupen, como les decía, solamente es para fines de registro. ¿Y quién era el otro, perdón? Nayeli Guerra está ahí arriba, doctor. Ya estás arriba. Ok, vale. Seguimos entonces, ¿no? Entonces, el glucagón es pequeño, tiene 29, mientras que la insulina tiene 51, dividido en dos cadenas, uno de 30 y el otro de 21. ¿Qué efectos tiene la insulina? Como les dije, esta insulina va a ser estimulada principalmente por la concentración de glicemia. Cuando la glicemia está elevada, esta insulina se secreta a nivel del páncreas para que esa glucosa pueda pasar del espacio extracelular hacia las células. Y al pasar dentro de la célula, lo que va a hacer la célula con esta glucosa es, obviamente, introducirla al ciclo de Krebs y producir ATP, o sea, energía. Por lo tanto, la insulina es una hormona que se asocia con la energía, con el exceso de energía a nivel orgánico. Entonces, lo que va a influir directa o indirectamente en la secreción de insulina ha de ser la cantidad de ATP. Cuando el ATP baja también es otro factor para que la insulina pueda secretarse y obviamente transportar la glucosa que hay en el espacio extracelular hacia el intracelular para que estas células puedan producir energía. Esta insulina, como dijimos, tiene 5 a 10 minutos de una actividad pico, ¿no es cierto? Son acciones rápidas que tiene la insulina, ¿no es cierto? Por ejemplo, tiene acciones rápidas e intermedias y otras diferidas, que quiere decir a largo plazo. Las rápidas incrementan la captación celular de glucosa y recuerden que la glucosa al ingresar a la célula, y eso lo han visto ustedes en el tema de bioquímica, por ejemplo, ¿no es cierto? A nivel del primero o segundo semestre, cuando han visto transporte a través de la membrana, ustedes se acuerdan que cuando la célula introduce glucosa a su citoplasma, también de una manera concomitante que se llama cotransporte, ingresan aminoácidos y también ingresa potasio. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando existen excesos de potasio en el organismo, como una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, ¿cuál será su tratamiento? Pues administrar la insulina.
voy a administrarle grandes cantidades de glucosa a este paciente con enfermedad renal crónica y le voy a poner insulina. Entonces, el potasio que está en exceso en el espacio extracelular causando arritmias cardíacas, por ejemplo, va a ingresar a las células, evitando esa alteración y ese trastorno, por ejemplo, muscular cardíaco. Entonces, fíjense que un pequeño conocimiento de que al ingresar la insulina, al estimular la introducción de glucosa dentro de la célula, también va a introducirse aminoácidos y potasio. Al tener este conocimiento, ustedes ya saben manejar una hipercalemia en pacientes que presenten exceso de potasio a nivel plasmático. Qué interesante, ¿no? Por eso les decía, la fisiología es la base fundamental para lo que es la terapéutica. Unos segunditos, chicos. Bien, chicos, continuamos. Siempre hay pacientes, ¿no? Bueno, entonces les decía, este aspecto fundamental de lo que es la insulina y sus efectos a nivel celular, pues nos da una base de tratamiento en los casos de hipercalemia. Hay algunas acciones también intermedias, quiere decir, en un mediano plazo que va a producir la insulina, como es la estimulación de la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque si estamos estimulando al ingreso de aminoácidos dentro de las células, obviamente la célula va a utilizar estos aminoácidos en construir proteína. Y cuando hablamos de proteína, estamos hablando de anabolismo, estamos hablando de construcción de tejidos. Va a inhibir lo que es la descomposición de las proteínas, es decir, va a tener un efecto anabólico y obviamente debido a la activación puede activar o inactivar cierto tipo de enzimas, pero principalmente lo que va a favorecer es al anabolismo. Y algunos otros, por ejemplo, algunos otros efectos que va a tener es el aumento de la transcripción a nivel de lo que es el núcleo y a nivel de lo que es el complejo ribosómico, causando un mayor efecto anabólico. Bien, entonces, casi todas las acciones que se van a ver y todos los efectos que estamos viendo gracias a la insulina, obviamente, se va a deber a la autofosforilación de los receptores, ¿no? Hemos visto que hay diferentes tipos de estimulación a nivel de lo que es la insulina. Obviamente necesitamos receptores propios de insulina, sean para lo que es el glucagón, la somatostatina o la insulina, que obviamente debido a la autofosforilación, estos receptores van a producir el efecto, ¿no es cierto?, celular.
Existen normalmente 4 tipos celulares, ¿no es cierto? 4 tipos de receptores distribuidos en los diferentes tejidos, como muscular, por ejemplo, a nivel óseo, a nivel hepático, etcétera, que van a tener este mecanismo de autofosforilación, ¿no es cierto? Y obviamente la estimulación de los receptores. Lo interesante es que la insulina, ¿no es cierto?, no va a mediar, o sea, no va a tener segundos mensajeros, sino esta autofosforilación lo que va a hacer es directamente presentar los cambios de permeabilidad celular a nivel de la membrana celular, pero esta insulina no va a contar con segundos mensajeros que vayan directamente al núcleo, como ya hemos visto, a poder estimular algún tipo de expresión o algún tipo de cambio celular. Entonces, es interesante, este receptor que se autofosforila, fíjense, tiene 2 subunidades alfa, ¿no es cierto?, que normalmente son extracelulares, y tiene 2 brazos o subunidades intracelulares llamadas los beta, que son netamente intracelulares, y esta característica que le da a estos receptores es especial para poder autofosforilarse y causar estos cambios a nivel de la permeabilidad de la membrana celular. El efecto de la insulina a nivel del metabolismo, ¿no es cierto?, de los hidratos de carbono, pues obviamente hemos dicho que favorece la captación de glucosa a nivel del hígado, a nivel del músculo, facilita el transporte también de aminoácidos dentro del músculo, al aumentar tanto la glucosa y los aminoácidos a nivel de lo que es la célula, pues favorece a lo que es la producción de ATP y obviamente al anabolismo, es decir, a la construcción de estructuras y en algunos casos a división celular, por ejemplo, en los casos de las fibras musculares. La insulina también fomenta a lo que es la captación de glucosa a nivel hepático y obviamente la formación de glucógeno, gracias a una enzima llamada la glucógeno sintetasa. Esta disminución de la producción también de hepática de glucosa, ¿no es cierto?, puede ser inhibida con los niveles también bajos de lo que es la insulina. Entonces, gracias a diferentes tipos hormonales a nivel hepático, pues se puede producir efectos tanto anabólicos como catabólicos de lo que es los hidratos de carbono. Bien, ¿qué es lo que hace la insulina a nivel del metabolismo de las grasas? ¿Sí? La insulina tiene, si bien estamos viendo que va a estimular la utilización de lo que son los hidratos de carbono, ¿no es cierto?, a nivel celular, pues obviamente lo que va a hacer la insulina es inhibir la lipasa sensible a las hormonas, transportando una gran cantidad de glucosa, ¿no es cierto?, e inducir a la lipoproteína lipasa. ¿Esto qué hace? Estimular a la producción y a la síntesis y al almacenamiento de tejido adiposo, ¿no es cierto? Entonces, lo que básicamente está haciendo es utilizar hidratos de carbono mediante la insulina, pero los ácidos grasos mantenerlos en su lugar y es más, aumenta lo que es la síntesis de estos ácidos grasos y su acumulación en los diferentes tipos de órganos y tejidos. Por lo tanto, un exceso de insulina, obviamente lo que va a causar es que haya un aumento de tejido graso y eso es lo que sucede, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, ¿no es cierto? Entonces, también esta insulina, como les decía, va a fomentar esta síntesis, ¿no es cierto?, de ácidos grasos a partir de la glucosa, ¿no es cierto? Y obviamente se va a esterificar para producir mucha mayor cantidad de triglicéridos. Y obviamente esos triglicéridos, como ustedes saben, un exceso de triglicéridos también son perjudiciales para el sistema cardiovascular, provocando las famosas arteriosclerosis. Otro de los efectos también, ¿no es cierto?, es el uso, ¿no es cierto?, de lo que es, o la disminución de lo que es la beta-oxidación, que es el uso de ácidos grasos para obtener energía. Por lo tanto, bloquea este proceso y directamente todas las células van a producir 100% de su ATP gracias a lo que son los hidratos de carbono. Tienen efectos anabólicos, es decir, de construcción proteica, como les había explicado, ¿no es cierto? Hay liberación de aminoácidos y obviamente esto favorece al crecimiento.
Es por eso que los pacientes, por ejemplo, diabéticos, suelen tener algún tipo de características de crecimiento propios, ¿no es cierto? Como por ejemplo, algún tipo de acretismo y algún tipo de esa situación que se pueden evidenciar obviamente por los niveles excesivos de insulina que presenta el paciente. La insulina va a regularse principalmente por dos mecanismos. El más importante es obviamente la glucosa, va a ser el factor más importante en la regulación de la insulina. Un exceso de glucosa va a estimularse la insulina. Disminución de la glucosa, no se secreta insulina y se secreta al contrario, ¿no es cierto?, glucagón y etcétera. Entonces, la insulina y el glucagón van a estar directamente ligados a lo que es la concentración de glucosa en sangre. Pero hay otros diversos estímulos, por ejemplo, el exceso de aminoácidos, ¿no es cierto?, especialmente la arginina, la lisina, ¿no es cierto?, la alanina, que estimulan a la secreción de insulina, algunas otras hormonas, ¿no es cierto? Entonces, la glucosa es el factor fundamental en lo que es la regulación de la secreción de insulina, ¿sí? Obviamente, como hemos visto, con sus efectos metabólicos correspondientes. Algunos otros efectos o estímulos que van a estimular a la secreción de insulina, ¿no es cierto?, es las hormonas gastrointestinales, como el polipéptido inhibidor gástrico. Y aquí hay una interesante situación, ¿no? Algunos estudios indican que la diabetes, por ejemplo, se inicia con la alteración de estos receptores y de estas hormonas a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante que lo vamos a ver en el tema de metabolismo, ¿no es cierto? Pero hay medicamentos propios para la diabetes, como la sitagliptina, si alguno de ustedes tiene interés de poder estudiar acerca de las incretinas, que han indicado o indican que hay estudios muy, muy interesantes de que la diabetes en realidad se produce o se inicia a nivel gastrointestinal debido a estas hormonas gastrointestinales, a su mal funcionamiento y obviamente los receptores que se encuentran alterados a este nivel. También las hormonas como el cortisol, recordemos que el cortisol eleva lo que es los niveles plasmáticos, la hormona de crecimiento, ¿no es cierto? Y obviamente porque la hormona de crecimiento bloquea el uso de carbohidratos y estimula al uso de ácidos grasos, ¿no es cierto? También algunas otras situaciones como el sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Estimulación beta, que estimula también a lo que es la secreción de insulina. Y algunas otras, por ejemplo, estimulaciones principalmente del sistema nervioso autónomo también van a influir en lo que es las concentraciones de la insulina. El glucagón, ¿no es cierto? El glucagón obviamente se obtiene por la activación de la adenilato ciclasa. Los efectos son opuestos, totalmente opuestos a la insulina. Y este glucagón sí tiene un mediador que es el AMP cíclico, que se activa, ¿no es cierto?, o activa la proteína sinasa A. Entonces, la insulina es el único que no tiene segundo mensajero, pero este glucagón sí tiene. Si son efectos contrarios, pues obviamente lo que va a fomentar el glucagón es aumentar lo que es los niveles de glucosa en sangre, es decir, hiperglicemia. Estimula la glucogenólisis, es decir, la destrucción de glucógeno almacenado en el hígado, gracias a una enzima que es la glucogenofosforilasa. Inhibe la glucólisis, ¿no es cierto?, por inhibición de la fosfofructuosa y la piruvatosinasa. Y el glucagón obviamente va a estimular a la gluconeogenia, que quiere decir a formar o estimular a la producción de glucosa por diversos otros mecanismos. Este glucagón es una sustancia cetógena porque inhibe la acetilcoenzima A carboxilasa, por lo tanto lo que va a producir es más bien un uso de ácidos grasos que obviamente van a tener su efecto metabólico causando la producción de cetonas. ¿Cómo se regula el glucagón? Pues obviamente con la disminución de lo que es la glucosa en sangre, también la disminución o caída de aminoácidos a nivel celular, y el ayuno y ejercicio también estimulan a lo que es el glucagón, ¿no es cierto? Es un eje o es un juego como un sube y baja entre el glucagón y la insulina. Por lo tanto, el glucagón tiene que evitar las caídas rápidas de lo que es la insulina en sangre, y la insulina trata de evitar las subidas excesivas de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, tanto el glucagón como la insulina básicamente es un sube y baja, tratando siempre de encontrar un equilibrio entre ambas hormonas y que las células puedan mantener los ritmos energéticos adecuados. En cuanto a la somatostatina, que también es una hormona pancreática, lo que hace es regular tanto el glucagón como la insulina, ¿sí? Lo que hacen estas somatostatinas, entonces, sintetizadas por los islotes delta del páncreas, es actuar a nivel de lo que es el páncreas, el intestino y el hipotálamo, ¿no es cierto?, donde va a actuar como una hormona hipofisotropa, que quiere decir que va a simular la acción, ¿no es cierto?, y regulación de diferentes tipos de niveles hormonales. En el páncreas, por ejemplo, lo que va a hacer es elevar lo que es la glucosa y aminoácidos y ácidos grasos, como una panhormona.
Y también va a inhibir lo que es la motilidad de la secreción de absorción gastrointestinal, obviamente, evidentemente, de lo que es los hidratos de carbono. Es un potente inhibidor de la secreción de insulina y glucagón, es decir, va a regular a ambos. Es como si el glucagón y la insulina fueran dos pequeños niños que están en un sub y bajas, pero siempre tiene que haber un adulto mayor, un adulto que esté ahí controlando para evitar situaciones incómodas o peligrosas, ¿no es cierto? Esta somatostatina también lo que va a hacer es retrasar la asimilación de los nutrientes y la utilización por parte del hígado, ¿no es cierto?, y de los tejidos periféricos de estos nutrientes que se están obteniendo por el transporte a través de lo que es, la absorción intestinal, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí estamos para acabar, ¿no es cierto? Nuestra última diapositiva es acerca de la diabetes. Vamos a hablar un poquito más acerca de la diabetes porque es un tema apasionante, es un tema muy interesante, pero vamos a decir que la diabetes básicamente puede clasificarse en cuatro, dos clínicas que a este nivel nos interesan, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, pero tenemos otro tipo de diabetes, ¿no es cierto? Como por ejemplo la diabetes gestacional y las diabetes secundarias, ¿no? Que también vamos a hablar más adelante cuando vayamos aunando en lo que es el sistema endocrino. Entonces, la diabetes tipo 1 es una diabetes juvenil, es autoinmune, que quiere decir que el propio organismo ataca a los islotes pancreáticos, normalmente desencadenados por una infección viral bastante importante. Esto se da en la infancia. Son pacientes jóvenes, pacientes delgados, que van a presentar características interesantes de la diabetes. En la siguiente clase vamos a hablar de la fisiopatología de la diabetes para que quede un poquito más claro cómo es que se producen los cambios, por qué existe la polifagia, la polidipsia, la poliuria, la pérdida de peso, la hiperosmolaridad, etcétera, por qué se presenta la acidosis a nivel de lo que es la diabetes, etcétera. Todo eso vamos a ver en la siguiente clase a través de un gráfico muy didáctico, interesante. Es un tema fundamental que tenemos que aprender y gracias a fisiología podemos entender cómo se comporta la diabetes e inclusive cuál sería nuestro mejor tratamiento. La diabetes tipo 2, por la parte, son pacientes mayores de los 40 años. En el 90% de los casos se relaciona, o sea, el 90% de los casos de las diabetes es diabetes tipo 2. Entonces, son adultos obesos, ¿no es cierto?, con características diferentes, ¿no es cierto? Suelen ser personas que tienen una influencia genética bastante fuerte, tienen malos hábitos como exceso de alimentación con carbohidratos, poco ejercicio, postración, ¿no es cierto? Y obviamente no existe restricción calórica y hay algunos otros trastornos también que se acumulan dentro de lo que es la diabetes, como el síndrome metabólico. Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar un poquito más a fondo, de una manera clínica, de la diabetes, ¿no es cierto?, para que este tema pueda quedar bastante claro y obviamente la importancia correspondiente del tema. Bien, chicoquiños, entonces eso ha sido todo por hoy. Ya hemos terminado los temas introductorios de lo que es el sistema endocrino y vamos a continuar obviamente con el avance de las diapositivas correspondientes. Entonces, como les decía, estábamos revisando este tema, estábamos viendo acerca de la secreción de la aldosterona y básicamente por qué se llama mineralocorticoides, porque tiene, ¿no es cierto?, una acción directa sobre lo que es la concentración de sodio y de potasio. Entonces también va a ser estimulada su secreción a través de lo que es el calcio como un segundo mensajero, ¿no? También habíamos visto, ¿no es cierto?, el tema de la ACTH, ¿no es cierto? Cuando los niveles de ACTH están normales, pues obviamente funciona normalmente el eje de la aldosterona, ¿no es cierto? Pero cuando hay una disminución, una deficiencia de la ACTH, pues obviamente se dispara también lo que es la concentración de potasio y esto indirectamente va a estimular a la concentración de aldosterona. Y estábamos hablando acerca de lo que es la insuficiencia renal, por ejemplo. En la insuficiencia renal, sea aguda o crónica, normalmente hay alteraciones del potasio. ¿Por qué? Porque a nivel renal, como ustedes lo han visto en el anterior semestre, el riñón siempre va a eliminar potasio, va a siempre reabsorber el sodio, ¿no es cierto? Porque por fines prácticos el sodio arrastra un montón de otros elementos, por ejemplo, como el agua. Entonces, normalmente lo que sacrifica la nefrona es el potasio. Entonces, al elevarse o al haber alguna situación que se eleve el potasio, obviamente siempre se va a aumentar lo que es la estimulación de la producción de aldosterona. Entonces, los pacientes normalmente son pacientes que retienen líquidos, por así decirlo, son pacientes edematizados y que obviamente van a manejar presiones elevadas, ¿no es cierto? Entonces, una de las razones por la que la ACTH o la deficiencia de ACTH estimula la elevación de la aldosterona es obviamente por la elevación del potasio, ¿sí? Entonces, los niveles elevados de ACTH, en algún caso de algún tumor hipofisiario, por ejemplo,
o a nivel de un tumor hipotalámico, normalmente lo que va a reflejarse son en alteraciones en la secreción de aldosterona. Esto es importante a la hora de poder entender las hipertensiones secundarias en casos, por ejemplo, de pacientes que no tienen una relación clínica, que no tienen factores de riesgo, pero presentan presiones sumamente elevadas, inclusive en pacientes jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que tratar de investigar e indagar qué alteraciones pueden estarse ocurriendo a nivel del potasio, que pueden estar elevando la aldosterona y obviamente elevando lo que es el volumen cardíaco y produciendo, en todo caso, una insuficiencia renal, pero en primera instancia una falla cardíaca. En algunos casos, fíjense que hay unas imágenes muy interesantes, ¿no es cierto? Vamos a ver las funciones de los glucocorticoides y entre esas, como ustedes han visto la imagen, pues es una imagen muy interesante que más o menos trata de explicar qué es lo que pasa con el estrés, ¿no? Vamos a ver que los glucocorticoides, siendo representados como el cortisol, como el más importante de ellos, pues tiene un efecto directo en lo que es la actividad metabólica, ¿no es cierto?, tanto de carbohidratos, proteínas y lo que son los ácidos grasos, pero es una hormona a la que la vamos a llamar la hormona del estrés. Cuando el paciente o la persona se encuentra sometida a una gran cantidad de estrés, se van a producir grandes cantidades de cortisol. Vamos a ver el por qué y vamos a ver algunos efectos de esta hormona del estrés